Bueno, vamos a esta, transmit datos, es propiamente el dato serial. Cuando hablamos de serialización, dijimos, bueno, se transmite el dato en serie. Bueno, ese es el dato serial, pin número 2, 3 en el otro conector, este nombre, y la dirección es del DTE hacia el DCE. O sea, el transmisor del dibujito recién de los dos triangulitos, el que transmite, está del lado del DTE. Y el receptor está del lado del DCE. El nombre es el mismo, ¿no? Si yo miro un conector de un lado y del otro, se llama igual porque lo establece la norma. Pero es en realidad una señal de salida de transmisión desde el DTE al DCE. O sea, es el dato primario que yo voy a transmitir. O sea, se lo voy a pasar al DCE, que es el que se encarga de comunicarlo al aire, o al cable, o por donde lo quiera pasar, pero es el dato primario que yo le estoy pasando, desde el DTE hacia el DCE. Y además, hay diferencia, por ejemplo, en un lado considero el pin 2 de un macho y en el otro lado de una hembra. Sí, pero el mismo pin 2. Por eso, digo, el mismo número, pero... El mismo pin y el mismo nombre, se llama igual. Se llama transmit data, pero del lado del modem se llama transmit data, pero si uno se fija, es una entrada. Si uno lo verifica, es una entrada. Tiene un circuito electrónico con el triangulito, como mostramos recién, el de la derecha. Es lo que solo establece la norma por una cuestión de comodidad. Es decir, bueno, yo armo un cable que tenga los 25 cables puenteados de uno a uno y lo enchufo un lado al otro y ya está, funciona. Claro. Siempre que sea un DTE y un DCE para funcionar. Todos los cables son el mismo. No así, no es para compartir. Vamos a ver el cable cruzado también, claro, que es la trampa la trampa y la posibilidad que tiene este tipo de comunicaciones. El interconectar un DTE contra un DTE. No es típico. Vamos a ver que cuando vemos el USB eso no se da. Dato serial primario. Está condicionado por CA. Estas son las señales que siguen y que las vamos a estudiar. Vamos a ver después por qué están condicionados. O sea, no se transmite datos si no existe esta señal que ya vamos a ver de qué se trata. CB, CDC y CD. O sea, son varias señales que de alguna manera condicionan la posibilidad de transmitir datos. O sea, el que va a transmitir datos de alguna manera tiene que mirar primero. Ya eso estamos a otro nivel, ¿no? Estamos a nivel cachito arriba de lo que es el cable puro. Estamos a nivel de definir qué información voy a transmitir. Estamos en una capa arriba, ¿no? En una capa arriba. Puedo no prestarle atención y transmitir igual. Bueno, otro tema. Y los tiempos que se pueden utilizar si hablamos de comunicación sincrónica son estas dos señales que también están más abajo, que empiezan con D, como vimos recién en el esquema, las de sincronismo, los relojes empezaban con la letra D. Entonces, el tiempo, en caso de que fuera ese dato de transmisión fuera en una comunicación sincrónica, está la parte de sincronismo está en estas dos señales, una o la otra. Habría que ver después cuál es la que vamos a usar. La segunda señal, concretamente, es exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. Cuando hablamos de que las comunicaciones tenían la posibilidad de ser semiduplex, ¿está bien? Simplex, decíamos, hacia un lado. Semiduplex, hacia un lado y hacia el otro en distintos momentos. Full duplex era ida y vuelta, simultáneo. Bueno, para el full duplex usamos esta otra señal. O sea, puede ser que mientras estamos transmitiendo, pueda estar viniendo alguna información. Eléctricamente es del mismo tipo, es todo similar, nada más que la diferencia es que viene del lugar remoto. Pensando en un sistema completo, es la transmisión que viene desde el lugar remoto que pasó por el sistema de comunicaciones, la recibe mi DCE y entonces entra a mi DTE. Por eso el sentido es el contrario. La diferencia de esta con esta es el sentido, nada más. En el sentido de funcionamiento, si yo mido tensiones, etc. Y concretamente es la información que viene del otro extremo. La que va de la número 2, o esta señal, es la que yo envío. La otra es la que viene en el sentido contrario. Y ahí armamos el full loop. Puede tener hasta distintas velocidades, puede ser, no interesa. Son dos señales, una es la que va y otra es la que vuelve. Y también tiene sus condicionamientos. Y también, si fuera sincrónica, tiene su reloj. Recordemos, el reloj en la sincrónica es esencial. Si no va el reloj, no se sincronizan los bits.
Entonces, bueno, tanto en esta como en esta necesitan un sincronismo. Bueno, en esta es el sincronismo de esta señal y este le dé el sincronismo de esta otra señal. Pueden ser el mismo, pueden ser distintos, pero es el sincronismo que la acompaña. Si no está ese sincronismo, los bits no se sincronizan. Bueno, estas son señales de control. Esto un poco sirve para entender el estado de los dispositivos y la posibilidad de transmisión. Tienen su historia y por eso están. O sea, cuando se pusieron es porque, bueno, en ese momento hacía falta ese tipo de señales. En los últimos tiempos ese tipo de señales posiblemente no hace falta, pero bueno, vamos a explicar de qué se trata. El request to send es el nombre que tiene, se la ve como RTS también. En el dibujito recién donde estaban todas esas cantidades se decía RTS. Y eso implica la solicitud de envío o transmisión. Es como un permiso al módem o el elemento que va a transmitir para poder transmitir la información. O sea, por eso decía, el anterior decía que estaba condicionada. Esta era una de las que la condiciona. O sea, yo pido permiso al módem a ver si puedo transmitir. Decir pedir permiso es como ¿cómo pedir permiso? ¿Qué significa pedir permiso? Significa decir, mira, prende. Es predisponer a la otra punta. Claro, pero es además decir, prende el transmisor. Pulsar el transmisor, pensemos en la época. También había comunicaciones de radio en ese momento para transmitir datos. Pulsar el transmisor significa prender el transmisor que comience a modular, porque voy a poner datos que van a ser enviados. Un poco ese es el concepto de esta señal. Es decirle al transmisor que se active, activar todas las circuiterías que necesito para enviar información. En el modo telefónico es más o menos lo mismo, se envía una señal modulada en audio, el audio. En radio sería por radio y en otros sistemas serían lo que sea. Pero de alguna forma es indicarle al transmisor que tiene que activarse, ¿no? Claro, poner la portadora, levantar la señal porque voy a enviar mis datos. Un poco ese es el pedido, por eso se llama solicitud de envío, request to send, el pedido de envío de información. Ingeniero, Esta es la respuesta. ¿es una señal continua o es solo un pulso nada más? No, continuo. ¿Tiene que estar permanente? Se pone para que el transmisor active. Por eso, en muchos sistemas, incluso de radio, típicamente, ya no tanto ahora, pero sí hay sistemas todavía andando así. La telemetría en nuestra estructura de petróleo, por ejemplo. Usa radio, porque una manera por ahí tirar cable, ahora empezando a tirar la fibra al lado del cable, al lado del caño, van poniendo la fibra. Pero en otra época la más fácil era agarrar con un transmisor y chao. Entonces, para poder hacer la interrogación de todo el estado de las bombas, de la presión que hay por todos lados, si estaban andando todas las cosas en el campo, y hacían un sistema de radio, VHF, una antena, y al momento de transmitir, de interrogar a los remotos, esta señal era la que le decía pulsar, y transmite los datos, y después suelta. Espera que vengan los datos, y vuelve a transmitir y vuelve a recibir. O sea, por eso esta señal, como digo, tiene mucha historia, porque se ha usado históricamente para muchas cosas, pero era la típica señal de decir, quiero enviar información. Sí. Sí, no, que ese sistema se utilizaba mucho en los sistemas poleados antes. Claro. O sea, claro. era un máster y display. Claro. Había un equipo máster. No sé si tan antes. Todavía, bueno, entonces, En muchos casos se sigue usando. claro. Lo que pasa es que van cambiando las tecnologías, o sea, quizás se va pasando en algunos lugares, digamos, si alguno trabaja en esa área, ve que el campo es duro, o sea, y que hay distancias y que hay cosas complejas. Hoy, ¿qué van haciendo? Ahí, cuando van metiendo un caño para hacer un poliducto o lo que sea, paralelo le mandan una fibra óptica y entonces interconectan todos los lugares donde está eso, tienen su conexión. Digamos, los montos que se manejan de plata alcanzan para que la fibra óptica sea nada frente a lo demás, ¿no? Los caños, el tema del calor, el vapor para no enfriarlos, o sea, entonces tiramos una fibra óptica de centavos, aunque la fibra óptica es cara, se transforma en nada, ¿no? O sea, realmente, pero pensemos en tiempos atrás y bueno, los que hacían los caños ni se preocupaban ni cómo, ni siquiera se iban a ir a ver si las bombas andaban.
Ellos agarraban su camioneta y iban y recorrían el campo y veían si las bombas están andando. Y se pinchaba un oleoducto por allá y se enteraba, qué sé yo, cuando iba al día siguiente o 2 días después, cuando pasaba por el mismo lugar y veía el manchón de petróleo en la tierra. Yo recuerdo que trabajé en un tema de un equipo así, lo que se llama poleado, sí, es pooling, hace un chequeo, máster y esclavo, y hubo un problema, o sea, se rompió en realidad, cayó un rayo y destrozó toda la instalación del máster. Entonces, una empresa que era una empresa americana, que estaba la última generación de todo, en ese momento era un transmisor de VHF, y, o sea, era la última generación, pero era la última generación del momento, ¿no? Se quedó sin ver, se quedó sin saber qué estaba pasando. Y justamente se rompió un oleoducto, empezó a perder petróleo y se enteraron 2 o 3 días después. Entonces era como una locura lo que pasó, o sea, ¿qué tuvieron que hacer? Y meter toda la gente, todo, administrativos, gente de campo, todo, a subirlo arriba de una camioneta, alquilar camionetas, qué sé yo, cuánta cosa más, para ir a recorrer por todos lados a ver qué pasaba, porque no tenían cómo visualizar. Entonces, bueno, todo esto viene de esta señal, ¿no? Que el transmisor de ese tipo de estructura, o sea, se usó y se usa en muchas otras cosas cuando se usa esta comunicación. La señal de abajo es la respuesta. De alguna manera, el DCE, eso esta tiene este sentido y esta tiene sentido contrario. Esta es la respuesta. Es decir, está listo para transmitir. ¿Qué significa eso? Que el transmisor puso portadora. Pensemos en equipo. Años atrás, yo pulsaba y no era tiempo 0 segundos, no. Era varios milisegundos hasta que el transmisor levantaba y empezaba a modular. Entonces esa demora, yo no podía transmitirle datos inmediatamente. Pido transmisión y le mando los datos. No, tenía que esperar que los datos estuvieran en información. En la actualidad, por supuesto, se puentea y se acabó. Ahí se da cuenta que está, o no, o la utilizamos, si hace falta. Pero eso, como decimos, está en una capa arriba. Así, a ver, ¿qué hago con esta señal? Esta es la señal. ¿Qué hago con la señal? Está en una capa arriba. Bueno, esta es otra señal del mismo estilo, pero esta está un poquito arriba, digamos, en cuanto a su funcionalidad. Acá estamos hablando de que los equipos están prendidos, simplemente. O sea, están en condiciones de trabajar. O sea, la otra era solo para transmitir. Esta se utiliza normalmente para saber si está funcionando. Entonces, se llama Data Terminal Ready. O sea, el terminal de datos está ready, está ok, está operativo y listo para todo, lo que sea. Va en ese sentido. Y condiciona prácticamente a todas las demás señales. O sea, si no funciona, no podemos transmitir ni recibir información. Y esta es la respuesta. El sistema está operativo también. O sea, el modem también está operativo. El terminal de datos operativo y el dataset, así se le llama, al modem, está operativo también. Típicamente, históricamente también, cuando se empezaron a incorporar las impresoras a las normas, se empezaron a decir, bueno, la impresora en lugar de usar el Centronic, podemos comunicarla en serie también. Bueno, se utilizó esta señal para decir, bueno, la impresora está prendida. O sea, no le mando datos de la impresora, sino está prendida. Un poco, también fue una de las aplicaciones de esta señal. O sea que si yo quería hacer un sistemita que donde transmitiera a la impresora, le podía mandar la señal de transmisión y esta señal para saber de vuelta si está prendida, está en condiciones de recibir. ¿Pregunta? Sí, esto tiene algo que ver, por ejemplo, con el sistema Nextel, que uno manda el sistema Nextel, que uno manda el bit para que abra canal y... Eso no, trabaja de otra manera. Esto es muy abajo, ¿no? Esto es a nivel cable. Esto a Y es nivel cable, de la máquina. Lo otro es una especie, un protocolo a nivel de radio. Es otra cosa, o sea, eso tiene bases en distintos lugares, transmite y recibe el equipo, y cuando uno lo pulsa lo que hace es enviar un código para que el otro que está en otro lugar reciba y lo active. Pero eso tiene que ver con ya a nivel de comunicación. Esto estamos hablando prácticamente del nivel de cable, abajo, en el conector. Y de la norma 232. Eso trabaja en otras normas incluso. Y es de radio. Bueno, estas no tienen que ver una con la otra, pero sí que tienen que ver con las comunicaciones. El Data Carrier Detect lo van a ver como DCD o CD solamente. Tiene todos esos nombres.
es una señal recibida del receptor y funciona y nos indica que el DCE está recibiendo una portadora desde un sitio remoto. O sea, se estableció la conexión y desde el otro sitio estoy recibiendo portadores. O sea, tengo la capacidad de recibir datos desde el otro extremo. En este sistema full duplex, la parte de recepción está gobernada por esta señal. Esta señal dice, la portadora del otro lado está también activa. Eso significa que yo puedo validar los datos. O sea, si yo recibo datos, esos datos son válidos porque esta portadora es cierta. Decir que esta señal es correcta implica varias cosas, porque seguramente hay que ver qué tipo de protocolo utilizan, y esta señal es viva siempre y cuando esté en el protocolo que corresponde, la frecuencia esté correcta, esté la portadora en el lugar que corresponde. Ahí, del lado del aire y de los módems y de los cables hay un mundo distinto, ¿no? Hay de todo ahí. Y ese de todo se ve desde el lado de adentro de la norma, así. Cuando el carrier detect aparece porque está conectado con el otro extremo y estamos recibiendo información. Se validan los datos de BB. O sea, los datos que se recibe está validándose porque esta señal está activa. Y esta es otra que no tiene que ver. Esta señal, ring indicator, indica ring del teléfono. Típicamente, históricamente, el teléfono sonaba siempre como un ring, porque es una bobina, una campanita, y bueno, siempre, entonces se llama así. Es la llamada entrante, esto es específicamente para módems telefónicos, no está en otro tipo de comunicación. Lo mismo que antes, se utiliza o no en la capa que sigue de comunicaciones para decir, a ver, ¿qué hago? Está sonando el teléfono, ¿qué hago? ¿Lo atiendo? ¿No lo atiendo? ¿O puede ser el concepto? Para el fax. Claro, pensemos en un sistema de esa época y teníamos un host, una computadora, con varias líneas entrantes de posibles personas que se comunicaban o posibles sistemas que se querían conectar. ¿Y qué hacía? Aquí tenían líneas telefónicas individuales. ¿Y cómo se enteran que lo está llamando? Por el ring. O sea, desde el remoto decían, bueno, yo llamo al número 22222. Llama, suena como suena nuestro teléfono fijo. Y se enciende un LED o se genera esta señal en el piso número 22. Entonces yo puedo medir en el 22 cuando está sonando el teléfono, en la línea, yo puedo detectar esa señal. No condiciona a nadie, simplemente es una señal, sirve para eso. Y como digo, tiene el valor histórico de que la norma esta abarcó muchas formas de conectar, o sea, el DCE no es un DCE único, era distintos posibles DCE, por radio, por teléfono, por microondas, y siguió avanzando. Y por fibra óptica, si yo quiero usar una comunicación como esta, y la parte de señalización no viaja por la fibra óptica, pero por lo menos localmente la tengo que respetar. Entonces posiblemente esta ni siquiera pensar que la necesito. Pero las otras, para compatibilizar con los posibles software que haya estado usando en normas de tipos viejos, tengo que respetarlas. Todas las señales tienen que estar. ¿Qué más? Bueno, los relojes. Me he salteado todas las señales secundarias, ni de hablar. Señales secundarias tenían no están de hecho en el conector de 9, y una serie de señales de control así específicas para testeo y todo eso, que bueno, no sé, bueno, si quieren ver la norma completa están todas las señales. Las señales secundarias también tienen un valor histórico, o sea, cuando se establecían comunicaciones entre dos lugares, podríamos tener una calidad de comunicación muy mala, muy pésima. Entonces queríamos comunicar, supongamos, a 19.200 bits por segundo, pero la comunicación estaba muy mal, había problemas, no sabíamos por qué, etc. Las señales secundarias cumplían un valor interesante porque transmitían y recibían señales a 110 bits por segundo. Velocidades muchísimo más bajas. Con mucho ruido en la comunicación lograban pasar, porque con 110 bits por segundo es como decir, cuando uno está hablando con otro y que se escucha con uno, háblame más lento. Háblame más lento. ¿Por qué háblame más lento? Y porque hablando más lento uno puede más o menos seguir la secuencia de lo que está diciendo la otra persona. Acá el háblame más lento es digital, ¿no? Entonces ese canal secundario servía para que por lo menos los tipos que estaban de los dos lados tratando de poner en marcha el sistema, la primera vez, no cuando ya estaban dando, sino cuando lo estaban poniendo en marcha, ese canal secundario permitía chatear.
che, malo, pésimo, tantos decibeles de señal. El otro le decía, bueno, espérate, voy a ver si cambio un filtro, arreglo el equipo, pongo otro modem. Entonces ese canal secundario servía. Bueno, ahora vamos a ver las señales, pero son más o menos equivalentes. Estas sí las dejé a propósito, porque son las señales de clock, de los modos sincrónicos. Y aquí hay un tema, ¿no? Esta es la de transmisión. O sea, la señal del pin número 2, que es para transmitir datos, su reloj es este, posible reloj. La de recepción, su posible reloj, es este que está acá abajo. Ahora, esto está claro de que el reloj de recepción viene desde el otro extremo, porque dijimos, ojo, que el clock lo tengo que mandar junto con la señal. Esto está claro. Lo que a veces no está tan claro, a veces no se dice por qué. Que el reloj de transmisión venga del DCE. En rigor no es un problema, porque el registro de desplazamiento, ese dibujito azul que yo puse con los bits, que ya más o menos deben de haberlos visto con Molina, los desplazamientos. Casi. Ahí. Bueno, ese registro de desplazamiento necesitan un reloj. Ahora, no tienen un investigador que diga, a ver, ¿de dónde viene ese reloj? No saben de dónde viene. Podría venir de cualquier lugar. Lo más importante es que el reloj que sincroniza los bits sea el que desplaza los bits, sea el que viaja. Bueno, en la mayoría de los casos el DCE es el que genera el reloj. Es como si fuera de afuera, si viniera de afuera. Bueno, pero viene de afuera del mismo aparato. Esto tiene alguna finalidad. No siempre los equipos de comunicaciones son ellos los que mandan en la comunicación. Puede haber un máster en alguna parte que es el que manda en la comunicación. Entonces manda reloj a todo el mundo y este, que está en un lugar, recibe ese reloj y lo deriva y lo usa para esto. Lo importante que es que el reloj sea el que hace desplazar. No importa si viene del cable de afuera o si viene del cable de adentro, si lo generé local o si lo generé afuera, no interesa. Viene. Entonces, un poco, en el caso de la norma se establece que el reloj de transmisión y el de recepción está en los dos casos dado por el DCE. No, pero en ese caso, por ejemplo, que los dos clocks son entrantes hacia el DTE, Sí. se dificultaría el caso de hacer un cable en un modem, pero digamos de los 25 pines. Porque ¿de dónde saco el clock? Si los dos son entrantes y las dos DTE no tienen clock. Aproximadamente. Esa. La norma establece la posibilidad de que el DTE genere el reloj también. Ah, sí. Ahí está el máster, digamos, que sería el máster, el que va a generar los relojes a todo el mundo, tendría que estar en ese modo. Es lo que se llama el clock interno, DTE con clock interno, o sea, lo genero adentro del aparato del DTE. Lo otro se llama clock externo, que me lo da alguien. Sincronizo los datos a transmitir con ese que me dio alguien. O sea, los datos están sincronizados con ese reloj y esa es la seguridad que yo tengo de que van a viajar bien. Ahora, ¿de dónde salió ese reloj? Bueno, si es externo me lo dio el modem, si no lo genero yo. Ahí está para el mundo el modem. Nos estamos adelantando, parece que están todos. Avísenme, entonces digo, bueno, este tema, ¿quién lo sabe aquí? ¿Lo da? No, después vamos a hacer un ping-pong, digamos. Realimentación. ¿Sí? Bueno, un ping-pong. Por eso. Sí, lo más importante de este y del otro es que la frecuencia de este reloj es la que nos dice los bits por segundo de la velocidad de la comunicación. Fíjate del otro lado. O sea, uno mira con el osciloscopio el reloj, esta pata, o la 15, la que sea, y dice qué frecuencia es, de 200. Bueno, 200 bits por segundo. Esa es la velocidad de transmisión. Y la velocidad con la que está transmitiéndose los bits. Recibiendo o transmitiendo. O sea, si uno quiere saber, bueno, esa es la velocidad. Y ese es el límite, ¿no? Incluso, por eso es tan importante que la comunicación sincrónica dice, bueno, ¿desde cuánta velocidad? Sí, de tanto. Más o menos que lo que sea. No importa. Si el reloj sincroniza los bits, desplaza siempre los bits, más o menos rápido. Y la información va a viajar a través de lo que sea con su reloj. Y va a ser recibida del otro lado, se va a separar el reloj de los datos y va a ser sincronizando, se va a seguir sincronizando con su propio reloj. O sea, si yo usara esto en una punta, sincronizo con el reloj de transmisión interna. Los datos viajan, me sitúo en la otra punta,
estos datos llegan con este reloj, con el que fue transmitido. Y si fuera más rápido o más despacio, o si fuera más o menos 20%, da lo mismo, porque van los datos con el reloj. Pero sí es importante que saber que este reloj está sincronizando a estos datos. Claro. Como este reloj está sincronizando a estos datos. Eso se selecciona, no puede elegir. Ahí está el cable. Esta es una forma de verlo un poquito más con las flechitas, un poco nos indican. Este es el cable típico de cable de conexión de módem o de cualquier otro tipo de aparato de comunicaciones que nos permita trabajar con la norma 232C. Es el cable típico cortito, simplificado, digamos, ¿no? Tenemos lo mínimo, la masa de protección, la transmisión, la masa, portadora, DTR, ring y los clocks. O sea, con eso mínimo yo puedo transmitir sincrónico y asincrónico sin ningún problema. No necesitaría ningún otro más. El RI, bueno, puedo no utilizar. Lo que llamamos el cable cruzado, se le llama modem null, es el que permite conectar dos DTE entre sí. O sea, un terminal de datos contra otro terminal de datos. Un terminal de datos contra un host, o sea, dos hosts entre sí para pasar información entre ellos, etc. Esta es una posibilidad. Una. Fíjense que acá es lo que me preguntaba del reloj. Yo puedo hacer que este tenga el interno, entonces este es el de transmisión que va a sincronizar a los datos que vamos a transmitir. O sea, este 24 se va a sincronizar con el 2. Donde llegan al 3 y al 17. O sea, los datos recibidos se sincronizan con el reloj. Y sentido inverso. Podría usar uno solo para todos si quisiera, por ejemplo. Lo puenteo a sí mismo y yo estoy usando... Podría mandar solo un reloj a este lugar y puentearlo con el de transmisión y allá puentearlo localmente. O sea, las combinaciones que quieran mientras yo a cada DTE le haga creer que del otro lado hay un DCE. De esta forma, con los cables cruzados. Tengo un reloj, no sé cómo estamos. Pero además, bueno, Sí, guardia. los que están dormidos también. Hay varios. Esto no se usa más, ¿no? Sí. Yo lo entiendo, es una hora complicada. Claro. Fin de mes. Es como ver válvulas. Fin esto. de- Sí, ahora que el otro quiere que hablemos de la válvula. Claro. Es el celular. Realmente, ya se los he dicho, pero bueno, los admiro. Los admiro porque el esfuerzo que hacen es impresionante. Bueno, estas son variantes, más que todo. Fíjense que tomado de la misma documentación, esta se llama 530, la interfase de hardware, que usa también 25 pines, pero hay algunas, de las señales muchas se llaman similares, hay más, bueno, hay de Tengo todo. tirada una HP. Pero sí, algunos detallitos, como por Super. ejemplo, Transmit Data Va A, a ser buenísima por tener Transmit Data B. Esta es una norma 25. balanceada. Esta tiene las dos señales. Creo que usa a nivel eléctrico los mismos valores, pero transmite positivo. O sea, cuando uno está arriba, el otro está abajo. Cuando pasa abajo, cambia de lugar. Entonces, es más inmune al ruido, esta se usa para mayores velocidades. No puede pasar a USB. Receive Data A, Receive Data B, por ahí. Los relojes. Receive Line Que es una Signal pena, Detector. Por allá hay un reloj. Claro. Pero es B, Claro, eso. B y hay un A. Está por el otro lado. El reloj es balanceado. Fíjense. Es que está O sea, pesado. dos cables para el reloj. Es un reloj balanceado. Esos son normas mucho más que han hecho. Aprovecharon un conector de 25 pines y balancearon la señal. Entonces se logra más inmunidad al ruido y mayores velocidades. Bueno, esta es otra. Esta ya tiene más cables, ¿no? Más o menos como aquella, pero tiene más cantidad de conexiones.
Esta es la B35, esta es una interfase más usada en comunicaciones de datos. Lo que sería no sé, un router contra un módem digital o un enlace microondas, por ejemplo. Y esta es una combinación, o sea, usa un conector que es muchísimo más grande, más potente, más fuerte. Y es una combinación, porque para las señales de datos y de reloj utiliza balanceados. Y para las señales de control utiliza no balanceados. O sea, es un mix, digamos, de una con la otra. De hecho, hay un montón de patitas que no se utilizan. Lo que hicieron es tener un conector fuerte. Ese era el Amphenol que se llama. Claro. Sí. Ya lo van a ver, así se despiertan, les voy a pasar un conector y todo. Y ya como examen así de una, bueno, ¿este de qué norma es? ¿Este de qué norma es? He tratado de rescatar lo más importante. Existe Google. Claro, hoy existe Google. Bueno, esta es esto es algo que siempre me gusta pasar porque, sobre todo, bueno, muchos quizás ya hasta la conocen, la han visto, la utilizan, etc. Cuando yo se lo enseño a los chicos del cuarto, bueno, muchos todavía no saben ni qué van a trabajar, o sea que yo digo, bueno,